Cordial saludo a todos nuestros visitantes. Mi nombre es Estefanía, estudiante de la Universidad Uniminuto Regional Valle, estudiante de la licenciatura en Artes. Y el día de hoy venimos a presentarles el aprendizaje durante el ciclo vital. Yo creo que es de extrema importancia comprender ciertos factores, tanto biológicos como, como experimentales en la vida, en el ciclo de vida, pues de los niños, de los adolescentes y como no de los adultos, a nosotros que ya estamos grandes y como dice por ahí, llenos de achaques. Entonces, yo creo que es de mucha importancia comprender ciertos temas que nos ayudan a la crianza de nuestros hijos, que nos ayudan a la comprensión de nuestros padres, de nuestros abuelos. Creo que es de mucha importancia. Bueno, una de las cosas que más nos intervienen son como cuáles son los factores biológicos que influyen en el aprendizaje. Yo creo que esos factores que influyen en el aprendizaje son como los sensoriales, el oído, la vista. Esas cosas son indispensables porque digamos que cuando el ser humano presenta condiciones biológicas desde nacimiento, o sea, problemáticas como tal para ver, para escuchar, para sentir, eso crea un desarrollo más denso, ¿sí? Un desarrollo no igual que el de los demás, porque hay que comprender que el desarrollo de todas estas capacidades hace un óptimo aprendizaje, que el niño aprenda, digamos un ejemplo, las vocales porque las está viendo, porque las está escuchando, porque digamos cuando hace una actividad puede sentir como tal las texturas y demás, y eso hace que como tal sea un adolescente y un adulto con un buen desarrollo, ¿sí? Que pueda aprender las cosas fácilmente, ágilmente, pero cuando no se presenta este tipo de características necesarias para el aprendizaje, lo que va a pasar es que obviamente va a haber un retroceso, va a haber un avance muy prolongado, un avance mucho más lento. Eh, yo creo que como tal, el aprendizaje, la memoria y las emociones con el ejercicio pedagógico tienen mucho que ver. Por lo menos, el aprendizaje por medio de los recuerdos, un ejemplo, no es lo mismo si yo a un niño me le paro enfrente y le digo, esta es la A, esta es la A, y, y ya, te tienes que aprender que esa es la A para toda la vida. Así yo le, a diferencia que si yo le hago digamos, una cartelera con una muy bonita, muy llamativa, un desarrollo experimental, ¿sí? Significativo que a él le haga acordar toda la vida que esa es la A, que le traiga gratos recuerdos, gratos momentos sobre el aprendizaje de la A. Pasa con las matemáticas, con ciertos temas bastante complejos en el aprendizaje que realmente requieren de una experiencia significativa, una experiencia que marque para toda la vida, pero de manera positiva. Por eso es que podemos comprender que, digamos, hay ciertos autores como Skinner, como Pavlov, que eran personas que marcaron completamente el conductamiento, el acondicionamiento del ser humano, porque normalmente antes siempre se generaban aspectos educativos, espacios educativos muy rudos, ¿sí? Digamos, cascaban a los peladitos, los trataban mal, los obligaban a retener la información y realmente sí, la verdad, durante mucho tiempo usted habla con una persona de 60 años y se acuerda de muchos temas aún más que un peladito de hoy en día. Pero, eh, pero digamos que eso hace como, si podemos analizar, yo creo que si analizamos, los adultos de hoy en día no tuvieron un avance profesional tan colectivo, o sea, tan comunitario. Sí hubieron unos que se desarrollaron, pero la mayoría no fueron profesionales, la mayoría fueron informales, porque el estudio, aparte de las condiciones económicas, también era como algo como que quejarte era estudiar, yo ya pasé, ya aprendí lo que tenía que aprender, porque fueron espacios significativos crudos, fueron rudos, fueron no como de aprendizaje en goce, sino como de aprendizaje obligatorio. Entonces ellos no recuerdan con conciencia, con amor el estudio y no muchos de los adultos, por lo menos yo lo puedo decir por mi mamá, no les gusta, no ven como en el estudio algo
importante, significativo, no lo hace. Entonces digamos comprender que el proceso de memoria con los niños, de retención de la información, dependiendo cómo se aplica en la parte pedagógica, cómo se hace, cómo se le explica de tal manera que esa persona por toda la vida lleve ese conocimiento o tenga ganas de más, de aprender más y que vaya explorando cada vez más, es de extrema importancia. Por lo menos, eh, hay ambientes de aprendizaje durante el ciclo vital del ser humano. Eh, ¿Cómo se pueden favorecer? Pues yo creo que desde niños a utilizar técnicas de aprendizaje significativos, amorosos, intuitivos ante la necesidad como tal de la comunidad, tal de ese individuo. Un ejemplo, digamos, cómo se puede enriquecer por medio, la pedagogía ayuda muchísimo eso, por medio de los espacios que se utilicen. Yo no puedo enseñar solo la A en un salón, sino que también la puedo enseñar en digamos, pájaros comienzan por la A y así sucesivamente, para que se comprenda en diferentes espacios de espacio, tiempo, el tema que se está viendo como tal. Ya que, a ver, hay que comprender muy bien que hay muchísimas problemáticas hoy en día de salud mental en la adultez y es debido a estos espacios. La frustración, la depresión, el estrés, todo lo que se manifiesta emocional y psicológicamente durante el desarrollo del ser humano en la infancia y en la adolescencia repercute en la adultez como tal, más que todo en la vejez, porque tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una persona que vive una vida sana, saludable, que se ha alimentado bien, que ha hecho ejercicio, que ha manifestado, que ha ejercitado su cerebro, su conocimiento, que ha dormido bien, que una persona que tiene una vida súper desordenada, una mala alimentación y etcétera, de malos comportamientos y de hábitos. Entonces digamos que sí son muchos, una de ellas es el Alzheimer, que es la degeneración, la muerte neuronal de las células cerebrales. Ya no vuelven. Y hoy en día podemos contar que el 40% de la población eh, cuenta, según la Universidad de Miami, cuenta con Alzheimer. La población mundial puede llegar a tener Alzheimer o ya posee Alzheimer. Es una cosa caótica. Es una cosa caótica porque decimos cuál será la presión que ejerce hoy en día el mundo que crea esta cantidad digamos, de esta cantidad de personas que poseen esto. Se borra la memoria, se pierden las, las motricidades sobre tus extremidades, sobre tu memoria y sobre tu cuerpo. La enfermedad senil, ¿cómo es que se dice? Ay, ayúdenme ustedes. La demencia senil es una de las más recurrentes. ¿Qué significa demencia senil? Para que nuestros seguidores escuchen y comprendan. La demencia senil es un desgaste también neuronal, no es la muerte completa, pero sí es un desgaste neuronal de las células cerebrales debido a sucesos frustrantes o depresivos durante el ciclo vital de vida. Un ejemplo, son cosas que suelen ser olvidadas, o sea, como si comí, si me tomé la pasta, suelen ser más tediosas, más difíciles de llevar eh, en comportamientos de este tipo de personas. Y yo creo que mmm, estos problemas de aprendizaje, yo considero que sí son un problema. Son un problema. Porque cuando hablamos son los problemas hay ciertos aspectos, por lo menos del desarrollo, del aprendizaje, de la memoria, el ciclo vital, que son muy importantes de ver, por lo menos en el libro La percepción del sentido de la vida en el ciclo vital, una perspectiva temporal de Abelardo de Aquino, nos da una amplia caracterización, una amplia cobertura de comprensión sobre la magnitud de los problemas en el desarrollo humano, en el aprendizaje, en la memoria
los tipos de aprendizaje, cómo entra el aprendizaje visual, auditivamente, mm, y es necesario comprenderlo porque todos estos problemas que se desarrollan en la adolescencia, en la vejez, son producidos por el tipo de aprendizaje. Mejor dicho, midamos la frustración, porque es que muchas veces pasa eso cuando uno no aprende de la misma manera o aprende de una manera más lenta, ¿cierto? Entonces digamos que es importante, un ejemplo, comprender las dificultades del aprendizaje. Según el libro, según Aquino, decía que las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar para las matemáticas. Esto yo creo que según un estudio de concretar o comprender la matemática en sus primeros 10 años de vida. Y no estoy hablando de 1 más 1, porque yo creo que la mayoría lo comprendemos. Estamos hablando de una matemática mucho más introspectiva hacia la necesidad humana, ¿cierto? Estas dificultades, como lo dice Aquino, lo manifiesta, pues entendiendo varios autores. Cuando usted tiene problemas para hablar, para leer, para escribir, para razonar, usted no va a aprender de la misma manera. Usted va a tener un retraso, un aprendizaje tardío, y no le va a dar, no, o sea, no siempre, no en todos los casos, aclaro, pero no le va a dar el mismo proceso de aprendizaje. Yo creo que una de las cosas que él decía, que aquí no manifestaba en el libro, eran los trastornos del aprendizaje, porque muchos de ellos se dan. ¿Por qué no puede leer? ¿Por qué no puede escribir? No nos podemos quedar ahí. Porque esas personas no pueden hacer eso. Entonces ahí vienen los trastornos de aprendizaje. Vamos a leer un pedazo. El trastorno del aprendizaje se define como una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje, pese a una instrucción convencional. Nivel de inteligencia y oportunidades socioculturales adecuadas. Estos trastornos se incluyen dentro de los trastornos neurodesarrollo e interfieren en el aprendizaje de habilidades académicas u sociales y a menudo coexisten con problemas de conducta, de estado de ánimo o ansiedad. Lo que decíamos ahora. Todo lo que puede desarrollar el ser humano de frustración, de ansiedad. Miren todo lo que dice aquí. Problemas de conducta, estado de ánimo, problemas al nivel social, tan solo por tener un problema del neurodesarrollo del cerebro. Porque muchas veces a todos nos ha pasado que no hemos comprendido una materia, que no hemos podido pasar un trabajo, que no hemos podido comprender bien un tema, y eso nos crea problemas al nivel familiar, al nivel económico, porque ya no vamos a trabajar de la misma manera. Hombre, me fue mal en la universidad en tal tema. Ya uno se le bajan los ánimos completamente. Y puedo normalmente estar irritable, porque eso puede pasar. Vamos a nombrar uno de los tipos de trastornos para ver si digamos, son fáciles de conseguir hoy en día entre los niños y los adolescentes. Dislexia, que es la dificultad para leer. Muchos niños, yo considero que muchos niños tienen el problema para aprender a leer. La lectura no es tan fácil. El proceso de lectura requiere un 50% de apoyo visual y un 50% de desarrollo neuronal. Es una cosa de locos. Y la motricidad es otra. Disgrafia, dificultad para escribir. Hay niños que poseen las dos porque no conjuga el cerebro con la capacidad motriz de las extremidades. Discalculia, dificultad para calcular, para decir 2 más 2, 3 más 3. Discapacidad de la memoria y procesamiento auditivo. Cuando nosotros escuchamos una canción normalmente no la memorizamos fácilmente, pero en otros casos hay personas que uno les puede decir este color es amarillo y a la hora de olvidársele, porque obviamente la memoria no hace una retención auditiva. ¿Qué sería? Como dice Aquino, ¿qué sería si el desarrollo visual fuese como el auditivo?
cómo sería el desarrollo auditivo si fuese como el visual? ¿Ah? Que el visual usted ve algo ahí y luego usted le olvida dónde estaba. Pero el auditivo retiene aún más, tiene un procesamiento interno donde usted congenia más esa información. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, en siglas. Yo creo que la mayoría de los niños hoy en día tienen ese problema, ya vamos para allá. Trastorno del espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo o discapacidad intelectual. Yo creo que la mayoría de estos inconvenientes se han presentado. Hay que tener algo en cuenta, es que el desarrollo neuronal es muy importante desde la gestación, ya lo habíamos venir, ya lo habíamos visto desde las clases anteriores. El desarrollo físico de un feto, de un embrión, el desarrollo de 0 a 5 años de un niño, de 0 a 12 meses, es supremamente importante al nivel afectivo, al nivel emocional, al nivel psicológico. Todas estas garantías, todos estos estímulos garantizan un buen proceso de aprendizaje. Y todos estos problemas que se están viendo la mayoría es por eso. Muchos de los padres aplican el castigo, los golpes, los mordiscos, los castigos agresivos, de violencia. Y hay que entender que no siempre, creo yo en la mayoría de los casos, nunca los golpes ayudan. Antes aferran a una conducta agresiva y que el individuo aplique eso con otros individuos. ¿Sí? No refuerza la actitud que se quiere lograr, refuerza la agresividad y el mal comportamiento, la frustración. Por lo menos el déficit de atención e hiperactividad, obviamente es porque algo está pasando, el niño se está manifestando. Y normalmente los padres lo que siempre hacen es aplicar la agresividad, la violencia, y lo que hace es intervenir de la manera errónea. Son cosas que digamos que como padres tenemos que tener mucho en cuenta, sobre los golpes, sobre las malas palabras. Otra cosa que hay que saber es que existen los problemas, pero también los tratamientos. Vamos a verlos. Los niños los niños con trastornos del aprendizaje a menudo necesitan ayuda e instrucción adicional especializada. Por lo menos yo ya veo que tengo un problema para leer. Tener un trastorno del aprendizaje puede hacer que el niño cumpla requisitos para recibir servicios educativos especiales en la escuela. Habitualmente, las escuelas realizan sus propios exámenes de detección de trastornos de aprendizaje para ver si el niño necesita intervención. Es necesario que un profesional de la salud realice una evaluación si existen otras preocupaciones sobre el comportamiento o las emociones del niño. Los padres proveedores de atención médica y la escuela pueden trabajar en conjunto para encontrar la ayuda profesional y tratamientos correctos. ¿Eso qué significa? Digamos que tenemos que tener algo claro, y es que escuela, sociedad y familia no es solamente es como un dicho, sino que es necesario que la gente comprenda que no es un dicho mal dicho, sino que es algo real. Tanto la escuela interviene, porque ellos son los mayores afectados porque no pueden hacer un buen proceso de aprendizaje con los niños de educación. Tanto yo como padre, como madre, y la gente que pues puede ir interviniendo, ¿cierto? Más que todo los médicos, los terapeutas, los profesionales que comprenden biológicamente los errores que están pasando al nivel adentro, al nivel al nivel interno del niño. Entonces yo creo que hay que comprender que la detención de esas cosas a temprano tiempo, claro que muchas veces se nota ya a lo último, ¿no? Ya en lo último, cuando ya realmente a veces no hay que hacer.
pero en muchas de sus ocasiones pasa. Eh, yo creo que para terminar el tema, yo creo que es de extrema importancia comprender que tres cosas. La primera, que todo el desarrollo de la infancia hasta la adolescencia influye en el aprendizaje de los niños. Influye emocional, psicológica, moral, todo lo que los padres, la escuela y la sociedad influyan en ese niño va a florecer más adelante. Desde que la madre se alimente bien, no fume, no tome, desde el embarazo hasta que la madre haga un buen proceso emocional amando a su hijo, enseñándole con gusto, con respeto, para que la docente también haga un buen ejercicio pedagógico, la sociedad se comporte de manera pues adecuada, todo eso influye, ¿cierto? Que esté en un barrio saludable, a eso me refiero, con sociedad. Que los amigos de la mamá sean personas que sean también personas neutrales, personas con sus cinco sentidos de no ir a enseñar cosas negativas o de ir a afectar el desarrollo emocional de los niños. Dos, estudiar biológicamente estos problemas a tiempo. Llevar a los niños al control y desarrollo, a los exámenes, si el doctor lo manda para el otorrino, llevarlo al otorrino, si el doctor lo manda para el terapeuta, llevarlo donde el terapeuta. Hay muchos padres de familia que les da miedo llevar a sus hijos a donde un profesional porque creen que su hijo tiene un problema. Yo creo que hay que vencer estas barreras y decir, no, venga papito, que si es para eso, las cosas a tiempo se tratan y dejar tanto, como decía el profesor Juan Carlos, dejar tanto estos ejercicios populares, ¿sí? Convencionales en la sociedad de hoy en día. Porque todo es, que una agüita de papa, que no, para eso hay profesionales. Y tercero, y lo más importante y no menos importante del tema, dejar la violencia de un lado. Dejar la violencia, dejar los malos tratos para el aprendizaje. Saber que es un proceso, porque la frustración, tanto por profesores o por los padres, luego crea ansiedad, trastornos mentales que pueden acabar completamente con el proceso neuronal de aprendizaje en los niños y niñas. Entonces, espero que les haya servido. Un fuerte abrazo, espero estén súper bien y que hayan entendido.